Hoy guirnaldas de helados rápidas y fáciles de tejer. Estos los tejí con una hebra 100% acrílica y agujas número 3,5 y 5. En el transcurso del video les voy a contar por qué 2 agujas. Y estos otros los tejí con hilo de algodón con aguja 3,5 y 4,5. Los invito a suscribirse, a activar la campanita y no dejen de compartir y darle like a este video. Así seguimos creciendo. Primero vamos a tejer los conitos, estos triangulitos. Si vamos a trabajar en serie, primero tenemos que tejer todos los triángulos y después tejer la parte más rica del helado. En este caso utilicé el punto medio alto. Pueden hacerlo en punto bajo, en punto alto. Si bien el punto bajo deja una trama cerrada, esta también y se teje un poquito más rápido. También queda más cerradita porque los tejí estos triángulos con una hebra para tejer con aguja número 4,5 o 5, pero yo me fui a una 3,5, mucho más chiquito el ganchito, y eso hizo que la trama se cerrara más. ¿Por qué quise eso? Porque entonces queda más rígido el conito. Si yo voy a hacer guirnaldas, de cualquier manera lo pueden hacer con la aguja que corresponda y la hebra que corresponda. Pero en mi caso quise hacerlo más armadito, más rígido, porque si vamos a hacer guirnaldas de heladitos, me parecía que iba a quedar mucho mejor, pero eso es a gusto de ustedes, y si sos principiantes sí te recomiendo que tejas con la aguja que corresponda. Por ejemplo, en este caso, y este es un tip, la aguja, miren, la aguja número 4,5 o 5 entra perfecto y van a tejer fluido como corresponde. Yo al tejerla con una aguja número 3, el ganchito queda más escondido y eso va a hacer también que a la hora de tejer se teja más duro, rígido. Por eso no se lo recomiendo a los principiantes. De cualquier manera queda bien y se los voy a mostrar porque el paso a paso del triángulo, para que ustedes lo puedan apreciar bien, lo voy a hacer con la aguja que corresponde, la aguja número 4,5 o 5. Así que vamos a ver el paso a paso. Vamos a comenzar con un nudito en nuestra aguja y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. 2 cadenitas es la altura de un punto medio alto y la otra cadenita es para tejer el primer punto medio alto. Entonces quedan 3 anillitos en la aguja, paso por todos ellos y ya tengo mi punto medio alto. Entonces tengo las 2 cadenitas y el punto medio alto. Ahora vamos a la siguiente hilera y tengo que tejer 3 puntos. Entonces siempre levanto 2 cadenitas, giro el trabajo y en el mismo lugar, o sea, sobre el punto medio alto que acabo de realizar, realizo otro punto medio alto. Entonces tengo las 2 cadenitas, el punto medio alto, y aquí les muestro que tengo las 2 cadenitas de comienzo. Entonces en esa segunda cadenita, siempre a lo largo del tejido, allí voy a hacer el último punto. Entonces entro en esa cadenita y realizo un punto medio alto. Entonces ya tenemos, ven, el vértice del triángulo. Entonces comencé con 2 puntos, 3 y ahora vamos por el cuarto. Ahora levanto 2 cadenitas, giro el trabajo, en el mismo lugar un punto medio alto. Aquí encuentro otro punto medio alto de la vuelta anterior y hago el punto medio alto. Ya tengo 2 cadenitas, 2, 3 puntos y como siempre en la segunda cadenita de la vuelta anterior, allí realizo un punto medio alto. Ya tengo entonces 2, 3, 4 puntos. Vamos a la siguiente vuelta, levanto 2 cadenitas, giro, aquí tengo, ya se ve mejor, el punto medio alto que tejo junto con las 2 cadenitas. Aquí me encuentro 2 puntos, ya tengo 3, 4 y en la segunda cadenita, que está siempre escondida, no la tienen que perder de vista porque está
media perdidita porque se teje junto con otro punto, entonces quedan como apretaditas y la tienen que tener en cuenta para que vaya quedando este triángulo perfecto. Y bueno, van de uno en uno, entonces no se pueden equivocar. Comenzamos con 2, 3, 4, 5 y ahora vamos por la vuelta donde tenemos que tener 6 puntos. Levanto 2 cadenitas, giro en el mismo lugar un punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto, ya tengo 3, 4, 5 y el último en las cadenitas de comienzo de la vuelta anterior. Y ahí tengo el sexto punto. Ahora vamos por 7, 1, 2 cadenitas, 3, 4, 5, 6 y 7 en la cadenita. Bien, vamos por los 8 puntos de la siguiente vuelta. Un punto en el mismo lugar el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos por la anteúltima vuelta. Yo hice 10 vueltas. Ustedes pueden hacer conitos más chiquititos, pueden hacer conitos triángulos más grandes. Yo llegué a 10. Levanto 2 cadenitas, giro, segundo punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la cadenita. Y vamos a la última. No corté el video porque son 10 vueltas y si quieren pueden ir tejiendo conmigo. Segundo punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, terminado este triangulito. Fíjense, tanto este como este es el mismo grosor, ¿no es cierto? Queda un poquito más, yo lo pongo así, queda más grande. Este que realicé, por supuesto, con la aguja que correspondía. Al tejer con una aguja más chica, fue más ajustado el punto porque me gustó que quedara más acartonado, más durito. Este es más flexible, más livianito. Por supuesto que ustedes lo pueden tejer con la aguja que corresponda. Bueno, vamos a la parte más rica del helado. Bueno, ahora la parte que vamos a tejer lo hacemos con la misma aguja que veníamos tejiendo. En mi caso, que tejí con la aguja 3,5, ya saben por qué, por todo lo que les conté, cuando llegué a la parte de la crema del helado, fui a la número 5, lo hice con la aguja que correspondía a la hebra. En este caso sigo con la aguja número 5. Nos vamos a ir al primer punto, levantamos una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo. Y vamos a ir guardando esta colita. Y así vamos a llegar al final simplemente con puntos bajos. Ya tenemos nuestros 10 puntos bajos. Ahora levanto 3 cadenitas, giro el trabajo y en el mismo lugar un punto alto y otro punto alto. Dejo 1, 2 puntos sin tejer y en el tercer punto un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. O sea, dejamos 1, 2 puntos de separación y en el tercer punto, punto alto y punto alto. Y ahora dejo 2 puntos y en el último punto allí realizo los 3 puntos altos. Fácil, rápido y me quedan 4 abanicos. Ahí está.
4 grupitos de 3 puntos altos. Ahora levanto una cadenita, giro el trabajo. En el primer puntito no tejo nada. En el siguiente, sobre el siguiente punto alto, punto deslizado. Y en el tercer punto alto de ese grupo también un punto deslizado. Me voy al espacio y punto deslizado. Y allí comienzo otra vez el grupito de puntos altos. Levanto 3 cadenitas, en el mismo espacio un punto alto y otro punto alto. Sin mediar separación, voy al siguiente espacio y punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto. Y ahora me voy al último espacio a hacer lo mismo. Dejo un punto alto, el segundo y el tercer punto alto. Es decir, tenía 4 grupos, luego 3 y ahora vamos por 2. Entonces levantamos una cadenita, giramos el tejido, en el primer punto no tejemos nada, luego punto deslizado, otro punto deslizado y ahora llegamos a realizar en el espacio un punto deslizado también para subir 3 cadenitas, punto alto y punto alto. Ya tenemos el primer grupo y nos vamos al último. Entonces entramos, punto alto y punto alto. Entonces tenemos los 4 grupitos, 3, 2 y ahora podríamos dejarlo terminado allí o realizar un último grupito ahí solito, pero yo decidí hacer una guindita. Entonces vamos a levantar una cadenita como hicimos siempre, primer punto nada, en el siguiente punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado, entramos al espacio, pero cuando voy a agarrar la hebra naranja no lo hago y voy en busca de la roja, porque voy a simular la guinda y allí realizo un punto deslizado, ajusto bien todas las hebras y levanto 1, 2, 3 cadenitas, ajusto bien las hebras, tomo lazada y comienzo a realizar un punto alto, otro punto alto, ya van 3, 4 y 5. Ahora lo que voy a hacer es retirar la aguja, levanto un poquito el punto, me voy a las 3 cadenitas y en la tercera entro y voy en busca del puntito que dejé recién y paso por ese punto. Entonces acabo de realizar el punto popcorn. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ajustar con una cadenita y corto las hebras. Listo, ya guardé la hebra de la guinda cuando la terminé de tejer, pero quedaron la hebra de comienzo y la hebra del heladito. Entonces lo que conviene es cuando hacemos el punto popcorn y cuando hacemos los puntos altos ir agarrando estas hebras, entonces ya casi podríamos decir que no tenemos que guardar nada, hacemos un nudito apretadito y cortamos aquí y listo, ya está terminado el trabajo. Quería comentarles que este triángulo lo terminé en 10 puntos y eso me dio la posibilidad de tejer los grupos de puntos altos dejando 2 puntos sin tejer, 2 puntos de separación. Eso va a ocurrir siempre que terminemos el triángulo con múltiplos de 3. Es decir, mi triángulo terminó en 10 puntos, pero puede terminar en 13, 16... Pero también les muestro que realicé estos pequeños heladitos que terminé en la hilera impar, o sea, los terminé con 7 puntos medios altos. Entonces, entre cada grupo solo dejé un punto de separación. Lo mismo en este chiquitito, terminé el conito en 3 puntos y solo tuve un punto de separación. Ahora uní estos helados con cadenitas y en la parte superior de las guindas, donde cerré el punto popcorn, tejo un punto deslizado, como lo están viendo. Y nuevamente cadenitas. Tengan en cuenta que entre helado y helado tienen que tener la misma cantidad. Yo tejí 22 cadenitas entre heladito y heladito. Estos heladitos los tejí en 2 tonos solamente con hilo de algodón y con pistola encoladora, ustedes pueden hacerlo con cualquier pegamento. Le apliqué cuentitas de madera, mostacillas, simulando confites.
Bueno, ¿les gustó? Espero que realicen muchos heladitos y muchas guirnaldas. No olviden pasar por eliclau.com, que allí encontrarán el gráfico, el patrón. Un beso grande.